Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiain. Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Santiago. Y bienvenidos a otro episodio de Sin Fandel Existencial. Hoy estamos aquí con el More de El Cine I en Ibero 90.9. Bienvenido, More, gracias por venir al podcast. No, al contrario, gracias por la invitación. Y hoy queremos platicar de la crítica de cine. Entonces decidimos invitar al More porque pues es crítico de cine, lo disfruta, lo cual nos parece algo muy importante. Clave. Y pues primero que nada, More, ¿nos puedes contar un poquito? A mí me da mucha curiosidad saber cómo empezaste a hacer crítica de cine. ¿Por qué llegaste ahí? Pues, a ver, yo creo que uno empieza a hacer crítica de cine cuando empieza a leer crítica de cine. O sea, yo me tendría que regresar a mi adolescencia, en la que empecé a ver cine compulsivamente. A mí me pasó, yo soy el más chico de 7 hermanos, ni a mis papás ni a ninguno de mis hermanos y hermanas les gustaba particularmente el cine, pero por ahí de los 14 años me dio algo que me empezó a interesar el cine, y entonces me fugaba los miércoles, que era 2 por 1, a ver varias películas. Juntaba la poca lana que tenía yo entonces, y me iba además como a lugares muy específicos. No existían entonces los multiplex estos que hoy son muy comunes en los centros comerciales de un complejo de salas con 8 pantallas o con 10 pantallas. Entonces yo buscaba salas que estaban geográficamente cerca, y entonces me iba, por ejemplo, hoy sigue existiendo Cinépolis Diana, y ahí era el Cine Diana, era una pantalla para 2,000 personas. Donde está la Torre Mayor, o sea, una cuadra antes, estaba el Cine Chapultepec. Media cuadra después, hacia el centro, estaba el Cine Latino. Entonces yo me iba a un lugar donde había 3 salas así juntas, y veía 4, 6 y 8, ¿no? Te echabas tus maratones. Exactamente, literal. veía películas los miércoles, regresaba en la noche a mi casa, me decían, ¿dónde andabas, no? Sí. Y yo decía, en el cine. Mi mamá como que no me creía mucho que estaba en el cine, y después me decía, eso no te va a traer nada bueno. Mi madre, doña Marinita, que Dios tenga en su santa gloria, no tenía razón, en eso no tenía razón, sí me ha traído muchas cosas buenas. Pero entonces empecé a ver un montón de películas, que no tendría que haber visto con la edad que tenía, ¿no? Okay. O sea, me empecé a meter a ver unas películas y nadie te decía nada, ¿no? Pero empecé a ver también un montón de películas francamente malas. Y entonces me di cuenta que en el periódico que llegaba a casa de mis papás, había unos cuates que escribían sobre cine y que hacían críticas. Entonces empecé a leer esas críticas y empecé a utilizar eso un poco como una brújula, ¿sabes? Como una referencia de qué sí ver o qué no ver, y cómo empezar un poco como a entender o interpretar lo que yo estaba viendo. Ahí sí, absolutamente de autodidacta. Claro. Luego pasó que en la prepa estudié en una prepa donde había un cineclub, y me dieron un cursito muy sencillo y muy elemental de apreciación cinematográfica. Pero entonces en el cineclub también alguien escogía las películas y nos daban una ficha técnica al principio de la película, y te decían quién la había dirigido, y entonces había alguien que se encargaba de que viéramos una película y no otra, ¿sabes? Claro. Y entonces eso empezó a funcionar un poco como guía, ¿no? Claro. Yo sí creo que merece mucho la pena ver cine mucho y de todo, pero también creo que hay un montón de cine que hoy no me resulta particularmente interesante, o que te van gustando más unas películas que otras. Yo soy muy malo para el terror, por ejemplo. Me asusto genuinamente. Entonces, como me asusto genuinamente, le saco un poco ese cine, y me gusta más otro tipo de cine. Creo que tenemos como filias y fobias cada uno. Claro. Entonces, en ese sentido, empecé a leer a los críticos del periódico sin saber quiénes eran, y eso me empezó como a funcionar. Y entonces luego empecé a leer y a buscar, también de manera muy incipiente, pero revistas de crítica y revistas de cine y cosas donde más o menos te iban ayudando. Yo, entre muchas otras cosas, creo que los críticos de cine son un poco como mediums, ¿no? Son unos cuates que ayudan a conectar determinada clase de películas con el público, ¿no? O con la gente a la que les puedan interesar, y te pueden decir, a ver, mira, si vas a ver este director,
o si vas a ver esta película, si vas a ver a esta directora, esta autora, fíjate en esto, o checa esto, o sus preocupaciones son estas, o sus obsesiones son estas, o sus otras películas tratan del mismo tema y tienen como este enfoque que puede ser como particularmente interesante. Entonces, así es como entré por la puerta de esto y seguí viendo cine y viendo cine y viendo cine y viendo cine. No sabía para qué. Ver cine me llevó a estudiar comunicación y a estudiar el área de cine, el subsistema de cine en la Ibero, ¿no? Y a empezar a producir y a hacer cosas y a tener la estúpida idea de abrir la boca y decir, me interesa dar clases. Entonces, yo brinqué muy rápido de estudiar a dar clases, compartiendo el tiempo de eso que hacía yo, trabajando en producción. Trabajé muchísimo tiempo en producción de publicidad, de comerciales. Sí. Fui asistente de producción, fui asistente de dirección mucho tiempo, fui editor mucho tiempo y eventualmente escribí publicidad y dirigí publicidad bastante. Entonces, como que compartía esas dos cosas, pero veía cine, y de ver cine y de dar clases de cine, brinqué a empezar a escribir sobre cine y fue algo como muy natural y fue algo como muy normal. ¿Por qué te invitan a ver cine? Pues porque eres el nefasto, ¿no? Que todo el tiempo está hablando de películas. Yo puedo explicar las pocas cosas que puedo explicar en la vida haciendo referencia a una película. Claro. O conectándolo con una película o vinculándolo con una película. Sí. Claro. Y entonces empecé a ver mucho cine y luego eso me hizo desarrollar varias colaboraciones en Ibero 90.9 cuando nació la estación. La estación es la estación de la Ibero, que tiene 22 años en FM, pero tiene, no sé, 40 de existir. Y era un proyecto experimental de una salita con 1 watt de potencia que solo se oía en el campus de la Ibero, ¿no? Y que era muy distinto al FM de veras que es ahorita. Cuando nació hace 22 años 90.9, yo empecé a hacer pequeñas secciones de cine en revistas, ¿no? Pequeñas colaboraciones. Y 2 años después de eso, me dijeron, ya, güey, haz un programa, deja de hacerte güey. Sí. Entonces presenté el proyecto del Cineí, que es el programa que hago desde hace 20 años. Acabamos de cumplir 20 años con Samá, 20 años al aire. Y entonces empiezas a ir a festivales y empiezas a cubrir festivales primero en México y luego ya no quieres nada más hacer los de México y entonces dices, vamos fuera, vamos a tratar de ir fuera. Entonces fui por primera vez a San Sebastián, me voló la cabeza. Y a partir de eso, todo se movió como una bolita de nieve que se va haciendo grandota. Y he ido a San Sebastián, he ido a Berlín, a Locarno, a Jerusalén, a Tesalónica, a Toronto, a un montón de lugares fuera, ¿no? Y pues ya es natural, ¿no? Ver un montón de películas y escribir sobre las películas o hablar sobre las películas. ¿Y nunca pensaste, amando tanto el cine como te gusta, viendo tantas películas, nunca pensaste tú también hacer cine? O sea, dirigirlo o escribirlo o meterte en ese problema que es hacer una película. Pues mira, he hecho algunas cosas. Por supuesto, cuando estudiaba, pues produje y dirigí, hice todas las cosas que tenía que hacer entonces. Y luego, eventualmente, he producido cosas puntuales o he desarrollado proyectos que al final han cuajado o no han cuajado, ¿no? Hasta alguna vez, otro de los festivales que tuve la suerte de conocer es Annecy en Francia, que es así como el Cannes de la animación, es el festival de animación más importante que hay, y ahí fui alguna vez con un cuate a quien estaba produciendo yo una película de animación a un concurso de proyectos. Okay. Íbamos, mandamos el proyecto, quedamos entre los finalistas y fuimos a presentar el proyecto a ver si nos daban el dinero para hacerlo, ¿no? No nos ganamos nada, pero conocimos a Annecy y estaba muy bonito, ¿no? Y nos la pasamos muy bien. Y es una pregunta interesante. He dirigido, he hecho algunas cosas puntuales, chicas, cortometrajes, cosas que tienen que ver más como, sobre todo con documental, ¿no? Cuando estudié
la maestría, hice un poco una maqueta de un documental que está ahí trabajado sobre el cine mexicano y la problemática del cine mexicano fuera y dentro del país, ¿no? Y y en eso hay como una división bien rara y como muy poco clara. Es un choro bastante mamila de Godard, ¿no? Okay. Pero Godard decía que si le quitaran el cine, él se regresaría a la televisión. Y si le quitaran la televisión, él se regresaría a escribir, porque él y sus amigas y sus amigos de Cahiers du Cinema ya hacían cine cuando estaban escribiendo. Claro. O sea, decía que escribir de cine y pensar el cine y enseñar el cine en este caso, ¿no? Digo, yo tengo 20 años con el programa, pero 30 años dando clases. Sí. Que dar clases también es un poco como hacer cine. Claro. Pero sobre todo escribirlo, según Godard, con escribirlo era suficiente. Nosotros lo sentimos así, o sea, cuando escribimos guiones siempre es como, esta película ya existe, nada más no la han podido ver. Sí, y no la hemos filmado y no está el varo, ¿no? Pero aquí ya existe. Sí, claro. Cuando la platicamos, como que en el momento que la escribes existe en el Topos Uranos de Platón y ya nada más es materializarla, pero que existe. Y creo que es justo. De repente hacer la película, producirla ya bien, se siente más bien como un desafío práctico y tangible de materializar algo creativo que ya está ahí. Sí, buena parte de la banda de los de Cahiers du Cinema eran estudiantes de filosofía y eran estudiantes de letras y eran unos cuates que venían de otro lado y que de pronto agarraron las cámaras y dijeron, vamos a hacer películas, ¿no? Sí, claro. Y que eso tiene muchísimo valor, yo siento. Creo que hay dos partes que no necesariamente se oponen, pero dialogan. Y es, por un lado, la profesionalización del cine, que creo que en México estamos en un proceso muy interesante por ese lado, en el cual sí estamos adoptando prácticas a lo mejor ya más anglosajonas de cómo se producen las cosas. Ya hay un poquito más de seriedad, con grandes comillas, ¿no? Pero bueno, de esa como profesionalización de los procesos, que está muy chido en ciertos aspectos, porque pues ya hay como un proceso más claro de cómo se hacen las cosas, de que el contrato y y está muy bien, y que al final pues hacer cine es chamba, ¿no? Y mucha gente vive de eso y tiene que estar como de la manera apropiada para que eso jale y la gente pueda vivir de eso hasta cierto punto. Pero por otro lado, el cine como un ejercicio artístico en el cual yo quisiera pensar que cualquier persona puede hacer cine. O sea, que cualquier persona que no estudió por años y que no se profesionalizó y que a lo mejor no tiene idea de lenguaje cinematográfico en términos teóricos, de todas formas puede agarrar una cámara y hacer algo muy chingón. Y que creo que sí se puede, ¿no? Y no creo que son dos cosas como que se opongan necesariamente, pero es un poquito como complicado entender que conviven las dos, ¿no? Y que a veces siento que la manera en la que se juzga no solo el cine, sino el arte, de repente cae en esa dicotomía de, por un lado, este güey estudió 20 años en no sé dónde y entonces, y viene de tal escuela, y como que todo este rollo académico, no sé qué, y luego dices, sí, bueno, pero su obra no me dijo nada, ¿no? Eso, ¿y qué? ¿No? Si la peli es buena, no depende de si el director ha sido premiado en 20 festivales y tiene tantos años de carrera. ¿Es buena o no es buena? Depende de quién la observa. Y creo que de ahí también viene un poco lo interesante de la crítica, ¿no? ¿En qué te fijas? Porque al final, si todos viviéramos el cine igual, no tendría caso que hubiera diferentes críticos de cine. Con uno tendríamos un güey que nos diga, esto está chido, esto no, esto está bien hecho, esto está mal hecho, órale, ¿no? Exacto. Y ahí se acaba. Lo interesante es, ¿qué es lo que tú ves? Y yo te preguntaría, en todos estos años que has estado haciendo crítica de cine, ¿has notado, o sea, yo creo que de la misma manera que nosotros como escritores encontramos una voz y que un fotógrafo encuentra su manera de comunicar con el lenguaje, como crítico de cine, ¿encontraste tu manera de hacer esa crítica? ¿En qué te has cachado? O sea, ¿qué cositas dices? Ay, yo me fijo muchísimo en esto. Sí, a ver, la verdad es que es muy interesante lo que dices porque es un proceso
y porque te vas encontrando y porque vas haciendo cosas o vas dejando de hacer cosas. Los primeros festivales de cine a los que fui fueron en México. Y y tenía como una serie de prácticas muy particulares y era yo como súper ordenado y me decían, hay que salir a tal hora y hay que ir en el camión y hay que ir a la alfombra roja y ahí iba yo como, y era como muy, digo, hoy no tiene nada que ver con lo que hago yendo a un festival de cine. Yo hoy voy a un festival de cine fundamentalmente ya en mi madurez, ¿no? De a ver películas. A mí lo que me interesa ir a un festival de cine es ir a ver películas. Y por supuesto sí a ir a las fiestas o las reuniones que necesite estar o que tenga que estar y seguir haciendo networking y seguir conectando y seguirte viendo con la gente que aprecias y que conoces del medio. Pero punto final. Yo ya no me paro bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, en una alfombra roja o en una conferencia de prensa. Hoy a mí, después de todo el tiempo que llevo haciéndolo, me parece que una conferencia de prensa es tiempo perdido para alguien a quien lo que le interesa es ver una película. Ir a la conferencia de prensa de la película que acabas de ver, o sea, en Berlín hacen exactamente lo mismo todos los años. A las 8 de la mañana es la primera función de prensa, juntan en el Berlinale Palace a 3,000 críticos de cine de todo el mundo, y cuando se acaba esa película es la conferencia de prensa de esa película, con los directores, los actores, los productores. Nada más que en ese mismo momento empieza la segunda proyección del día. Y entonces tú tienes que decidir si vas a la conferencia de prensa o si vas a la cosa más, sí, a la proyección. Mi primer San Sebastián, por supuesto que fui a fanear a Ang Lee. O sea, sí, porque vi una película de Ang Lee y estaba Ang Lee en el festival y lo fui a ver. No hice nada, no le pregunté nada, no me atreví a preguntarle nada. Fui a verlo. Sí. Ya no voy a ver conferencias de prensa, ya no me dedico a eso. La voz es algo que vas buscando y que vas encontrando y con la que vas discutiendo. También en Berlín, la primera vez que fui, me invitaron a algo que tienen ellos que es increíble, que es el Talent Campus, que es como una escuela itinerante de cine en donde aprovechan a la gente que va al festival ese año y les piden que den una plática o que den una conferencia o que den una masterclass o que hagan algo. Entonces, bueno, si Wong Kar-wai es el presidente del jurado de Berlín, lo apapachan, lo cuidan, lo hospedan en un lugar increíble, lo tratan de maravilla, pero le dicen, regálanos 2 horas. Claro. Y dale una clase a todos los jóvenes talentos del mundo que van a venir al festival. Entonces a mí me invitaron a una mesa de críticos de cine y lo que había que decir era hablar desde donde entendías la profesión. Yo tengo un solo principio editorial que lo dije ahí con un crítico de New York Times y con el crítico de Variety de Europa y con la crítica de Der Spiegel, ¿no? Y háganse cuenta que tiene una bomba fétida, ¿no? Sí. Pero yo no hablo de películas que no me parezcan buenas. No hablo de películas que no me parezcan interesantes. Si no me pareció buena, si no me parece interesante, si creo que la película no tiene nada bueno que decir de ella, ni la menciono. No utilizo el espacio que tengo yo en mi programa de radio o en los diferentes medios de comunicación en los que pueda yo colaborar, en destrozar una película y en pasarme a decir, dar razones por las cuales me parece que la película apesta. Sí. Si la película apesta, que se quede apestando allá, solita. No, porque, ¿qué crees? Trato de ver tantas películas que sean suficientes como para así tener una de la cual hablar bien. Claro. Y hablar bien y decir que me entusiasma esa película, decir que me llamó la atención de esa película. ¿Por qué valdría la pena ver esa película? Sí creo que tu labor es agarrar y decir, hace ratito que le hacía el cuento con la figura del medium, ¿no? Agarrar y decir, esta película merece la pena por esto. Sí. Y eso es lo que más admiramos de ti, o sea, que tú genuinamente disfrutas ver cine. Me encanta. Y por eso platicábamos como, a ver, que venga el more, porque o sea, la crisis que nos da la crítica es, si no eres crítico de cine, ¿no? Como cineasta, obviamente hablamos de cine con nuestros colegas, amigos, compañeros de la carrera, y obviamente todos tienen algo que decir, pero parece que se empieza todo a guiar como hacia una opinión pública, hacia una idea de, a ver, ¿qué se supone que es bueno? Ok, esto es bueno. ¿Qué se supone que es malo?
eso es reprochable y no hay que verlo. Ahorita que dices de la bomba fétida me recuerda, antes de entrar a la carrera, cuando estaba viendo qué pedo, fui a Centro a tomar un curso de cine, y estaba ahí una maestra acá muy pesadita, pero dije, bueno, va, ¿no? ¿Por qué no? Primera clase y nos dijo como, a ver, primera pregunta, quiero que cada uno me diga un director de cine que admira. Y yo, ay, ok, a ver, voy a pensar. Y todavía me acuerdo que primero pensé, pues voy a decir Stanley Kubrick. Y le dije, como, no, ¿sabes qué? Está muy choteado, sí es muy bueno, pero no he visto todo de Stanley Kubrick. O sea, no sé, me pareció como mamona la respuesta. Pretencioso, ¿no? Pretencioso. Y dije, alguien más lo va a decir. Empiezan a decir Agnes Barda, Godard, y yo, no mames. O sea, bueno, ok. Se me ocurre decir Steven Spielberg. La cara que me hizo esta maestra. Y no me dijo, bueno, es una respuesta que no escuchamos mucho aquí, pero bueno. Ay, que no mames. Inmediatamente dije, perfecto, entonces de aquí no soy. Claro. De aquí no soy. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Es chingón Agnes Barda, ¿cómo no? Godard, por supuesto. Pero yo me enamoré del cine viendo Indiana Jones. Y viendo Jaws. Y ni modo. Y eso es lo que me mueve. ¿Y cómo no voy a decir Steven Spielberg? O sea, ¿y cómo no va a haber espacio de decir Steven Spielberg? No mames. Y desde ese punto, o sea, de verdad es una cosa que voy a decir en mis Óscares, o sea, como que algo que de verdad cargo con mi proceso de hacer cine, que me tengo que mantener fiel a mis ideales creativos, a mi visión creativa, a lo que amo yo del cine. Y si lo que amo yo del cine es eso, pues lo voy a hacer. Y creo que es algo que he intentado hacer. Intenté hacer toda mi carrera de universitaria y continuaré haciendo en mi carrera profesional. Pero pues sí, o sea, cortos que me parecieran interesantes, divertidos, y siempre manteniendo esta idea de que no está peleado con que traiga una propuesta visual súper chingona, narrativa, y que ahora sí que, como diría, se me fue su nombre, pero es cine, ¿no? ¿Verdaderamente es cine? Sí, verdaderamente es cine. Se me fue, Scorsese, sí, perdón. Okay. Como dijo Martin Scorsese, es cine. Y creo que es algo que como estudiantes, ¿no? Como jóvenes empezando esta profesión, nos cuesta trabajo y nos topamos con estos frenos en la industria del cine. Porque sí es una industria muy competida. Es una industria que está en constante conflicto entre ser arte y ser comercio. Y que parece que no puede ser las dos al mismo tiempo. Y que también la realidad es que para ganarte cierta reputación o respeto, de repente igual y no puedes llegar y decir que Steven Spielberg, y de repente como estudiantes creo que nos empezamos a perder en caer en esta como mamalonés. También otro día estaba con una amiga, compañera de la Ibero, y estábamos ahí estoqueando gente en Letterboxd, ¿no? Viendo qué opinaban. De hecho, vimos tu Letterboxd y fue como, no manches, el Mora acaba de ver esta, hay que verla. Pero bueno, y vimos un compañero, amigo, muy talentoso, o sea, tipazo, nada en contra de él. Pero como, no, este güey clásico, a todo le pone 2 estrellas, o sea, y estábamos viendo, y pues sí, unas películas famosamente buenas, otras tal vez no tan famosamente buenas, pero que me parecieron bastante buenas, 2, 3 estrellas. Me acuerdo que me lo dijo con un aire como de, no, este güey no le da sus estrellas a cualquiera. Y yo, pues qué lástima. O sea, de nuevo, qué lástima que no la disfrute así. Qué mal escoge el cine que ve, ¿no? O que mal escoge el cine que ve. Ve puras películas que no le gustan. Es un poco lo que decíamos hace un momento. A mí me entusiasma el cine. Me encanta ver cine y me encanta hablar de cine. O sea, soy un argüendero, ¿no? O sea, me encanta comunicar el cine o promover el cine. Y entonces, me voy de festival de cine y pues si puedo me echo 3, es lo mínimo en un día, 4 es un día normal. Mi récord es 7, he visto 7 largometrajes en un día de ¿cómo se llama? Wow. ¿Y qué es lo que pasa? Que estás en un festival de cine, que estás del otro lado del mundo, que tu trabajo es eso, o sea, vas a ver películas y que igual y tienes como esta gran ventaja de abstraerte de todo lo demás que tienes que hacer todos los días y estás ahí para ver películas.
Entonces, bueno, pues te ves las películas y te echas, digo, tengo ya hoy rutinas, ¿no? De voy al baño, me echo un expreso, me meto a ver la película, voy al baño, compro una botella de agua, me meto a ver la segunda, voy al baño, me compro otro expreso, me lo aviento y vuelvo. No, o sea, como para tratar de mantenerte más o menos. Sí, a mediodía o un poquito después de mediodía hay que parar y sentarte a comer. Claro. Si no paras y te sientes, después de haber desayunado razonablemente bien. Otra cosa que soy es un tragón profesional. Comida y cine, qué envidia, amor. Exactamente. Pero bueno, si no te gustan las películas, si no te satisfacen las películas, si no te satisface nada, insisto, este cuate, pues mejor que escojan bien las películas que ve, para que entonces le gusten las películas que ve. Sí, pero lo que dices también es el tema, o sea, con lo que empezaste, que decías es que entre menos te guste, como que más cool eres. O sea, como que muchas veces la crítica es qué tanto le puedes tirar, ¿no? Y está muy mal entendido eso, porque al final es una falta de curaduría de tu parte. Como dices, güey, escoge mejor las pelis que ves, ¿no? O sea, si ya sabes que no te gusta cierto género y te pones a ver nada más eso, pues estás en el hoyo, ¿no? ¿Y por qué el tener una opinión negativa de las cosas te haría intelectualmente superior? No te hace intelectualmente superior, y también siento que se conecta con como un culto a la indiferencia que tenemos ahorita en general, no solo en la crítica, sino en la vida, que es como, entre menos te importe, entre menos sientas, entre menos seas vulnerable, entre menos te mueva, entre más cínico seas, entre más intelectualices las cosas, eres más chingón, eres más cool. Y yo pensaría absolutamente lo contrario. O sea, yo en algún punto siento que todos en algún momento, como muy adolescente, podemos llegar a esa conclusión como, claro, es que el mundo es horrible y todo está mal y yo lo entiendo y soy cool, pero pues cuando tienes 14, ¿no? Y después, idealmente, sales de esa fase. Y yo lo que pienso ahorita es lo contrario, es entre más vulnerable seas, entre más te dejes mover y tocar por las cosas, entre más abierto estés a lo desconocido, a darle chance justo a una película en un idioma que no conoces, a ver una peli en blanco y negro de 2 horas, a ver también la peli más comercial, entre más te abras, a mí eso se me hace mucho más cool. No ser el güey que a todo le hace fuchi y que le pone 2 estrellas a todas sus películas, porque pues de nuevo, eso solo denota que o no sabes lo que te gusta o te gusta que no te guste nada. Sí, en este mundillo también habría que decir que hay como mucha pretensión, ¿no? Somos cinéfilos, nos vestimos todos de negro, nos echamos ceniza en el pelo, ¿no? Pero nos echamos ceniza en el pelo, y no nos bañamos en un mes, ¿no? Vamos a puras salas que se ven horrible, que se oyen horrible, jamás podremos ver una película comercial, pero vamos a estar en un concurso de no, a mí me gustó menos, ¿no? O a mí me pareció peor, o yo tengo más cosas que decir negativas de quien sea, o de... Hay como mucha pose, ¿no? Y yo de veras, en serio, ante esas poses digo, a ver, los invito a adoptar otro tipo de poses. Ve todas las películas que puedas. O sea, ponte a ver películas, disciplínate. Ten la apertura de ver películas diferentes. De no ver solamente las películas que se supone que tendrías que ver. Vete a ver el blockbuster del verano y analiza genuinamente si te parece tan malo y si es tan terrible como dicen que es, ¿no? O ve a ver la película que ganó todos los premios y analiza si en realidad es tan buena como dicen. Es tan pose el medio en general que muy poca gente repara en pensar que los últimos años las películas que han triunfado en Cannes son las películas que están triunfando en los Óscares, que se supone que serían 2 espacios antagónicos y 2 espacios que no tendrían nada que ver. Ganó la Palma de Oro, la misma película que ganó el Óscar a Mejor Película. ¿Qué hacemos? Igual y aceptar que está buena, que está divertida, que es una película que se mueve en un espacio en donde puede llegarle a mucha más gente y que siempre que una película le llegue a mucha gente va a ser una buena noticia, porque el cine se hace para que lo vea la gente y porque no hay peor película que la que no se ve, ¿no? Claro. Entonces dices,
pues igual y no es tan distinto, ¿no? Igual, y entonces todas las demás que estaban nominadas, que igual y no se llevaron todos los premios, eran otras películas que habían estado, en Cannes o en los otros festivales y que habían llamado muchísimo la atención y que unas eran como mucho más duras y unas eran como mucho más crípticas o unas eran mucho más autorales, ¿no? Pues un poco como Flow, ¿no? Que es una película que ganó el premio a mejor largometraje de animación, que se hizo con un software abierto, ¿no? Que costó 200 veces menos que otras las películas que estaba concursando y que nada te garantiza que funcionen o no funcionen comercialmente o que quienes entregan los premios decidan que son merecedoras de los premios, Claro. ¿no? Uy, ¿qué otra cosa de los Óscares? A ver, igual y aquí también voy a mostrar mi falta de experiencia, ¿no? Y mi falta de entendimiento de la industria, pero cuando yo descubrí que las películas en los Óscares hacen campaña, me saqué mucho de onda. O sea, como que yo vivía en esta fantasía de, claro, o sea, el jurado de los Óscares ven películas, así como el More ve películas, por puro amor al arte, y así como yo veo películas, porque ¿cómo me voy a perder? O sea, si yo no tengo la responsabilidad de calificarlas y me las echo todas, si la tuviera, pues por supuesto que las vería, y mi decisión va a ser completamente objetiva, imparcial claro. y fiel, de nuevo, a mis principios, mi conocimiento y mi verdadera opinión de cual yo en una quiniela diciendo, esta es la que yo pienso que va a ganar. Y de repente fue como, ¿qué? ¿Hacen campaña? ¿Qué? ¿Les cuesta millones de dólares después de la producción, después de la distribución, después del marketing de la película, ahora hacer un marketing de campaña para el jurado de los Óscares? ¿What? Sí, para que la gente las considere para determinado premio. No, para o que las determinado vea. otro. Sí, claro, claro. A ver, es algo que le cuestionaron mucho a Anora. Anora hizo una campaña, y la campaña costó una cantidad significativa del valor de la película. Pero bueno, pudieron hacer eso porque arrancaron mucho tiempo antes en Cannes y porque ganaron la Palma de Oro en Cannes y porque pasaron muchas cosas con la película. Si la película no hubiera conectado con nadie desde Cannes, Sí. no hay campaña y no hay nada más. Y luego, es algo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Sí. Harvey Weinstein era famoso precisamente por hacer ese tipo de campañas, ¿no? Y bueno, en los Óscares ha habido unas aberraciones tremebundas a la hora de entregar premios, ¿no? Como por ejemplo pensar que Mel Gibson es mejor director que Krzysztof Kieslowski, ¿no? En algún momento premiaron Braveheart por encima Claro. de Rojo, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de eso, sí hay un mundo en donde hay como muchas poses, ¿no? Es un medio en donde hay como mucha pretensión también y como mucho, ese día en esa clase, ¿no? Donde te preguntaban el nombre de un Claro. director, pues igual y parecería que era un concurso de a ver quién decía el nombre más raro, ¿no? Exacto. A ver quién decía el nombre más impronunciable y el nombre más críptico, más extraño, Sí. cuando hablar de cine es hablar de cine y es de verdad hay muy pocas cosas más interesantes que hacer eso. Vayas a ver una película a un Cinemex o a un Cinépolis o a un complejo comercial y después te vas a echar unos tacos o una chela o un café y platiques de eso, o vayas a un cineclub o a un festival en donde están los que hicieron la película y después y tienes la oportunidad como de preguntarles cosas que tienen que ver con la película o cómo lo hiciste, por qué lo hiciste así. El cine me parece que tiene eso, además. Las películas buenas se acaban mucho tiempo después de que, ¿cómo se llama? De que las viste. Porque se te quedan en la cabeza y las sigues pensando, y las sigues analizando y te dejan como una idea, o te dejan como una inquietud, o te dejan como una duda, o te dejan como un sentimiento, como una sensación, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías hace un rato sobre mostrarte y dejarte ver como vulnerable, ¿no? Y a mí sí me parece, pues igual es el paso del tiempo, igual uno se va ablandando cuando crece. Yo hoy lloro en el cine con una facilidad aterradora, ¿no? Aparece el cachorro de Golden en el comercial de Pétalo y lloro, ¿sabes? Sí, sí.
Pero me gusta eso, y me gusta ir al cine a conmoverme, y me gusta que me descoloque una película de pronto, y me gusta que de pronto diga así como de, uy, esta mujer, desde dónde filma o cómo filma, no sé, Julia Docurnau con películas como Titano, como Voraz, dices así como, ¿qué es esto? pedo, ¿no? ¿Qué está pasando esto? con...? Sí, Sí. y te sigues sorprendiendo. Entonces, yo sí creo que el ejercicio y encontrar la voz tiene que ver también como con darte chance de ir viendo las cosas y de ir asumiendo las cosas desde la posibilidad de que se te abran mundos. Ahora en Guadalajara, que platicábamos que andábamos por allá al Y mismo no nos tiempo, vimos, pero... vi por primera vez en mi vida una película sudanesa, Oh. que era una maravilla de película y que era un ejercicio narrativo interesantísimo. Y entonces así como de, no, pues te falta un rato, mano. Que tengas un tiempo viendo películas, te falta un rato. Te faltaban ver y te siguen faltando ver películas de Sudán. Y no tenía yo ni idea de lo que está pasando en Sudán. Ya entendí lo que está pasando en Sudán. Y que, igual que en Venezuela, hay 9 millones de sudaneses viviendo en el exilio en estos momentos, ¿no? Y dices, ok, pues me falta aprender un montón de cosas del cine, ¿sabes? Y es que al final es eso, son ventanas a otros mundos. O sea, creo que eso es lo interesante del cine en la capacidad que sea, que por más, digamos, te puedes meter al mundo más comercial, al mundo más de cine de autor, a países que no conoces, países que no vas a pisar nunca, tal vez, idiomas que nunca has escuchado, maneras de ver el mundo. Creo que eso es lo interesante y por eso está increíble que haya la posibilidad de que todas esas perspectivas coexistan. Y el decir, digamos que solo un tipo de cine es el válido, es totalmente lo contrario a lo que debería ser el cine, ¿no? El punto es que haya esa variedad de cosas y que dejemos de clasificarlo, al menos nosotros tenemos ese como problema personal con el tema de, ¿es que es cine comercial o es cine de arte? Y es como, pues, no, o sea, no debería ser así tan dicotómica la cosa. Hay un O como montón acabamos de decir, ¿no? Que es como, es cine mexicano, como si fuera un género y Sí. no nada más. No, ¿Qué es el cine mexicano? No existe, o sea, no es una cosa en sí misma y no tendría por qué, o sea, creo que en parte esa delimitación de lo que es el cine mexicano o el cine francés o el cine no sé qué, ha hecho que nuestros mundos sean mucho más específicos cuando, por ejemplo, los gringos se sienten amos y señores de todo, de todas las historias. Un gringo llega y dice, voy a contar una historia sobre Sudáfrica. ¿Ha pisado Sudáfrica? No. Voy a contar una historia sobre los alienígenas, porque ¿a dónde llegan los alienígenas siempre? A Nueva York. Voy a contar una historia del fondo del mar. O sea, da igual, ellos pueden hacer las historias que sean como si ellos fueran dueños de la universalidad y nosotros, como somos mexicanos, solo podemos hacer cosas mexicanas, lo cual no existe. no, a ver, estoy completamente de acuerdo y esto se puede expandir a muchos más lugares, ¿no? Me parece que la manera más clara y concreta es la que acabas de utilizar tú, de hablar de los gringos que han hecho este cine todo el tiempo, ¿no? O sea, que la caída del halcón negro, de Ridley Scott es sobre una operación militar en Somalia, ¿no? Y se mueren 2 o 3 Marines gringos y caen muertos como 100 y pico somalíes, ¿no? Y caen, y no valen lo mismo las muertes en pantalla de esos seres humanos, ¿no? Pero bueno, nos podemos mover a Francia y podemos hablar de un caso reciente como Emilia Pérez, ¿no? Y entonces arde la conversación. Aquí lo que sucede es que sí hay muchos mundos y sí hay muchas maneras de contar y sí hay como muchas posibilidades. Y lo que han tenido históricamente los gringos es el interés de que nosotros veamos ese cine y que nosotros les consumamos ese cine. Pues resulta que los nigerianos y los hindús hacen más películas al año que los gringos, pero a ellos no les importa un cacahuate que nosotros veamos esas películas. Y a los americanos, evidentemente, sí les interesa. Y sí hay un soft power y sí hay una utilización de
los medios masivos de comunicación en general, pero del cine en particular, como una venta de una ideología y del American Way of Life, de las aguas negras del capitalismo yankee, y todo lo demás. Ahí lo que sucede es que también hoy me parece que hay diferentes niveles de lectura de las cosas y hay diferentes lugares en donde ir a abrevar o no en este río, ¿no? Y consumir solamente lo que viene del mainstream y de lo comercial, o consumir lo que está en otros pequeños abrevaderos, ¿no? O manantiales, que en realidad lo que están haciendo es siendo como un medio paralelo para conocer este otro cine del cual platicábamos hace un momento. ¿Dónde está lo bueno? Pues yo creo que lo bueno y lo interesante puede estar en los dos lados. Yo creo que, o sea, no se te termina el prestigio ni te conviertes en peor periodista cinematográfico o crítico si dices que una película comercial te parece que es buena y que está bien hecha y que consama y que funciona y que entretiene y que divierte y que es genuinamente una buena película. Claro. Como tampoco pasa nada si dices que una película de el gran autor que ha ganado montones de festivales te parece francamente mala, ¿no? Yo no le firmo cheques en blanco a ninguna directora ni a ningún director de cine. Voy y las veo. Y una vez que las veo, esta está más lograda, esta está menos lograda, esta funciona más, es así como Parténope no es la mejor película de Sorrentino. Me sigue pareciendo que Sorrentino en general está muy por encima del promedio de lo que el mainstream de los gringos y de lo comercial nos mandan todos los fines de semana, ¿no? Entonces, ahí también te sirve ir desarrollando como este oficio, ir conociendo. Entonces, una película de Pablo Sorrentino, me meto a verla antes de meterme a ver una película de un director al que no conozco, porque ya me gustó Sorrentino antes, porque ya me gustó La Gran Belleza, porque ya me gustó La Mano de Dios, porque ya me gustó Loro, porque ya me gustó Youth, porque ya me gustó, ¿no? O sea, porque lo que me ha dicho este señor conecta, y eso es otra cosa interesante, con mi sensibilidad. Luego hay, no que unos críticos tengan la razón y otros no, hay cineastas, hay autoras que conectan mejor con lo que tú vas a buscar al cine, ¿no? Y creo que también, o sea, entender que todos tenemos diferentes sensibilidades. O sea, yo tengo justo en mis notas una lista de mis top 10 películas y chile, mole y pozole, y dices, a ver, ¿cómo vas a poner a Arrival junto a Rango? Pero es que Rango, la película animada del camaleón que se pierde en el desierto, en su propio universo logra algo fantástico y como una película animada, no como género, pero como técnica es exquisita, y podemos decir que las y como dos son una buenas, comedia, ¿no? y como un western, y a ver, ¿cómo la voy a comparar con Arrival? No puedo, porque son casi idiomas diferentes, ¿no? Podemos decir que las dos son buenas. Exacto. Y las dos me mueven fibras diferentes, porque yo también soy una multitud de sentimientos y de opiniones. Y Rango me toca una fibra, como Arrival me toca otra, como El Séptimo Sello también me parece fantástica, y te metes a mi IMDb y están las dos ahí seguiditas, Rango y El Séptimo Sello. Y eso tiene que ver con las películas con las que te han cargado la memoria emocional y cinematográfica, con las que te has cargado tú. Acabo de estar en Guanajuato en una mesa de discusión bien interesante sobre inteligencia artificial. Y la provocación para la discusión fue una película que está en el foro de la Cineteca ahorita, que se llama Un Simple Héroe, cuyo guión fue escrito por 2 inteligencias artificiales. Le cargaron a las inteligencias artificiales todas las películas de Werner Herzog. Okay. Le pidieron permiso a Werner Herzog para utilizar sus películas para que las inteligencias artificiales escribieran el guión e hicieran una serie de cosas. Herzog, por supuesto, que les dijo que sí, con todo el escepticismo del mundo, y se burló de ellos, y bueno, y sale la voz de Herzog hecha por la inteligencia artificial, y sale un Herzog hecho por inteligencia artificial en la película. Okay. Y en la discusión, entre muchas otras cosas, decíamos eso: nosotros, no más que no somos artificiales, somos naturales, somos inteligencias naturales, y a cada una y uno de nosotros nos hemos ido cargando con estos referentes y con estas cosas. Y al final es un poco lo que somos. Vamos a acabar contando
vamos a acabar escribiendo guiones, vamos a acabar comunicando y creando a partir de sí lo que hemos visto, también lo que hemos vivido y también lo que nos interesa genuinamente y nos llama la atención genuinamente y un poco el resultado del momento que estamos viviendo y de la época que estamos viviendo, que seguramente es distinto a lo que pasaría si hubiéramos vivido hace 100 años, ¿no? Y que no hubiéramos tenido acceso a la tecnología, como por ejemplo para montar esto, ¿no? Y para hacer esto. Sí, que no hay una sola manera de crear precisamente porque tenemos intereses, sensibilidades y cosas que nos mueven totalmente diferentes y que no hay cosas más válidas que otras. O sea, creo que también a veces se piensa que, pues sí, no podrías comparar eso, no puedes comparar Rango con Arrival porque una habla de algo muy profundo y la otra no. No, y es como, bueno, ¿y quién decide eso? O sea, ¿por qué vamos a catalogar la experiencia humana en cosas que sí valen la pena hablar y cosas que no? ¿Qué pasa con las historias chiquitas? ¿Qué pasa con la cotidianidad? ¿Qué pasa? O sea, no sé, una de nuestras películas favoritas es Letra y Música. No sé si ubicas Letra y Música, pero sí, la de exquisita, de la Drew Barrymore Drew Barrymore y Hugh Grant. Es excelente y es excelente para mí. Y no tiene ningún tipo de gran mensaje o mirada autoral o nada. Es una cosa súper comercial, pero yo le aplaudo un montón de cosas. Por ejemplo, que toda la música que escribieron para la película es excelente. Que el romance está súper bien logrado. Que la veo y me hace feliz. Y para mí eso es suficiente, a veces. Que tienes 2 estrellas a cuadro que justifican el sueldo que les pagan y que llenan la pantalla y que te entusiasman y que te emocionan. Hoy que están volviendo a filmar la secuela del Diablo Viste a la Moda, ¿no? Sí. Ves los verdaderos alcances de esa película, que es una película que le gusta a todo el mundo. A mí me encanta el Diablo Viste a la Moda. Entonces dices, ¿dónde está el límite o qué es lo que pasa? Otra vez, si me pides que escriba sobre una película, o si me pides que hable sobre una película, o si me pides que recomiende una película, pues dependiendo del momento en el que esté, y del tiempo que haya y de cómo puedo hacerlo, pues seguramente decidiré entre una u otra. Y trataré de encontrar como las mejores razones para hablar de una o de otra película. Si me entusiasmaron, tendrán chance para que yo dedique mi tiempo a eso. Pero si no, pues no va a suceder. Y nunca me he quedado sin películas de las cuales hablar. Porque hay un montón de cine. Hoy hay más cine que nunca. Hoy se produce más que nunca. Hoy hay más contenidos audiovisuales que nunca. Y si se me acabaran las películas, que no se me acaban, nos podemos poner a hablar de series de televisión. Y si nos acabaran las series de televisión, nos podemos poner a hablar de gente que agarra su cámara y sube sus contenidos a YouTube o sube sus contenidos a lugares que no sean necesariamente el consumo tradicional a través de una pantalla en una sala de cine, en un complejo comercial, ¿no? O sea, hoy ya las películas que no tienen los presupuestos para hacer una campaña publicitaria o que no tienen los presupuestos para hacer una campaña para que los académicos se enteren de la película, hacen algo que se llama campañas de impacto. Y es tratar de llevar la película a la mayor cantidad de espacios posibles, aunque estos espacios no sean los espacios tradicionales donde podrías ver una película. Yo tengo unos queridísimos amigos que hicieron un documental animado sobre jóvenes y niños de origen mexicano en situación de migrantes en Estados Unidos y consiguieron que la película se proyectara en el Congreso de los Estados Unidos, pero una de las primeras proyecciones que hicieron fue en Tijuana, en la barda del lado de México. Llevaron un proyector, llevaron un grupo de personas y empezaron a proyectar la película ahí. Y los Border Patrols gringos estaban nerviosísimos porque no entendían qué hacía esa cantidad de gente ahí viendo una película en la frontera, ¿sabes? Empezaron a mover los drones y estaban haciendo como unas investigaciones. Y lo que estaban haciendo en realidad era su campaña de impacto y llevaron la película a universidades, llevaron una película a colegios, llevaron una película a centros comunitarios, llevaron una película a cineclubes.
es como muy relativo hablar del éxito de una película, ¿no? ¿Cuál es el éxito de una película? Pues que se vuelva relevante, ¿no? Para alguien, que la gente hable de ella, que a la gente le interese. O sea, ahorita, no sé, insisto, regreso a El Diablo Viste a la Moda. Empezaron a filmar esta semana, ¿no? La semana pasada, ya lo sabemos ahorita. Los que están interesados, pues bueno, ya están trepados en ese consama, en ese tren desde ahorita. Yo creo que es algo que va a acabar funcionando y es algo que le va a acabar interesando a la gente. Pero por eso está muy interesante tu principio, o sea, por eso creo que estoy de acuerdo con ese principio que lanzaste como bomba fétida. Al final, no hay que hablar de las cosas que no nos interesan. Si tú viste una película y te pareció que no hay nada rescatable, ¿para qué hacerte el interesante subiéndote al tren del mame diciendo que, es que esto... Mejor habla de las películas que verdaderamente te interesan y dales el espacio y la relevancia que merecen, porque el punto del cine y del cine que nos interesa a cada uno de nosotros es que se vea.